Hola, hoy vamos a recomendarles El Gran Dictador, una película que seguramente muchos la habrán visto, pero la vamos a repasar y vamos a hablar mucho de Chaplin, que es una película que se hizo en 1940 y es más, me gustaría brindar por Chaplin en este momento, ¿ok? Podemos brindar por él. Estamos a 100 años de cuando era el hombre más famoso del mundo. Ahí está. Era más famoso que nadie. Nadie era como Chaplin. Muy bien. Nadie tiene la fama de Chaplin. Y una cosa que no lo dicen, pero en 1920, Chaplin y Hitler, vamos a hablar de Hitler, sí, ¿no? El gran dictador, nacieron con 4 días de diferencia. Mirá qué dato. Hitler nació el 20 de abril de 1889, sí, y Chaplin el 16 de abril de 1889. Ajá, correcto. Y después tuvieron muchas cosas así en común de su vida, pero bueno, con destinos opuestos afortunadamente para Chaplin. Pero una cosa que la gente no sabe, Chaplin en el 20 era famosísimo, la persona más famosa del mundo, y Hitler no lo era. Hitler en la década del 20 era un ex cabo, había terminado todos conocen, la Primera Guerra Mundial, claro. Todo mal, el ejército no lo quería, lo mandaron de espía a un partido que era de derecha, que bueno, estaba todo mal en la vida de él, lo habían rechazado de la escuela de pintura, venía todo mal ese hombre, y él admiraba, envidiaba al hombre más famoso del mundo, quería ser famoso, ¿no? Como muchos, y se cortó el bigote por eso. Ahí está. Pero siempre Chaplin dijo de que Hitler lo imitaba a él. Mejor dicho, imitaba a Charlotte, al personaje que inventó Chaplin. Donde todos conocemos, son las películas que nosotros... Las películas de Chaplin, que con los bigotitos esos así, chiquitos, claro, acá. Eso es un invento de Chaplin, que se usó, fue moda, y la adoptó Hitler. Hitler copiaba a Chaplin. Copió eso. No al revés. Exactamente. ¿Y de dónde sacó la idea de hacer esta película? ¿De dónde podemos hablar un poquito más igualmente de Chaplin, pero ¿de dónde sacó la idea? Hay un documental, que yo les recomiendo que le gusten los documentales, se ve en YouTube, que es de Riefenstahl, que se dice que es el mejor documental de la historia. Ese documental lo hizo Hitler. Okay. Empieza con un avión, y va Hitler en el avión, parece el Mesías. Sí. Bueno, se llama El Triunfo de la Voluntad. Búsquenlo en YouTube, El Triunfo de la Voluntad. Es lo mejor que hay en propaganda política, todos saben, ¿no? Goebbels, ¿no? Y es como la presentación en sociedad de Hitler. Lo vio Chaplin, se quedó muy impresionado, y en el año 38 Hitler entra como Pancho por su casa en Austria, ¿no? Lo reciben con vítores, anexa a Austria. En el mismo 38 entra a Checoslovaquia, pero a los tiros, y la toma Checoslovaquia, y el mundo no hace nada. Era muy fácil que iba a seguir era obvio que iba a seguir para Francia y iba a seguir para Inglaterra y para donde fuese. Exacto. Era obvio. Y si no era que Chaplin tenía visiones, que era vidente. No. Era obvio. Pero era el único Chaplin que le contestó, se animó. Claro. Era el único que se animó a contestarle con una película. ¿Y la película cómo fue entonces? ¿Cómo a ver, obviamente tiene mucho humor, ¿no? Obviamente. La película de Chaplin, él dijo, mucho tiempo antes, que Charlotte es el vagabundo, ¿no? En Latinoamérica se lo conoce como el vagabundo. Es decir, los bigotitos, la galera, el bastón, el pompín, los zapatos grandes. El vagabundo es un tipo piola, ¿no? Siempre se termina quedando con la chica, es torpe, ¿no? Es muy, muy pobre. Bueno, esto es la infancia de él, ¿no? De Chaplin. Él lo inventó el personaje en 1919. Y a partir de que inventó el personaje, 1920, 21, 22, le pagaban $1 millón. Un estudio le pagó $1 millón de esa época, ¿no? Se hizo de los hombres más ricos, su propia productora, hacía películas, pero en cantidad. La gente devoraba el personaje de Charlotte. Es más, había otro personaje que había hecho en esa época, era un profesor, y enseguida lo quitó porque por ahí competía con su otro personaje, con el mismo, entonces dejó a Charlotte. Y hizo películas de Charlotte. Las películas de Charlotte eran mudas, como todos saben. Sí. Y el cine mudo, digamos, fue superado en 1927 por El Cantor de Jazz, ¿no? Fue la primera. Y a partir de ahí, 1930, 30 y tantos, películas maravillosas, cine sonoro. Pero él dijo que no iba a hablar, que Charlotte no iba a hablar nunca, que la primera vez que hablara iba a ser la última. Hasta que habló en El Gran Dictador. Pero él jugó $1,5 millones de su fortuna en ese momento, jugó $1 millón, jugó a Charlotte, lo hizo hablar, ¿De qué trata El Gran Dictador? El Gran Dictador trata que hay un barbero que está en un gueto,
y hay otro que es Hitler, son iguales, ¿no? Sí. Uno es el barbero de Charlotte, ¿no? No lo dicen. Hinkler. El otro es Hinkler. Es Adenoid Hinkel. Y están todo el tiempo. Sí. Hi Hinkel. Lo imita Hi Hinkel. muy bien lo imita. Bueno, hay que ver quién imita a quién. Ahí está, exacto. Bueno, tiene un ministro que se llama Garbage, ¿no? Garbage como si fuera garbage en inglés basura, Sí, ¿no? Y el otro Herring, como si fueran los pescaditos, Goering. pero bueno, es Goering, ¿no? El que era de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea, de los máximos de guerra de Hitler. Y el ministro de Interior, el ministro, bueno, los ponía todos, pero el mejor, al que le dieron con todo, fue a Mussolini. El actor que lo interpreta a Mussolini es muy bueno, era buenísimo en esa época. Napolini lo llamaba, ¿no? En vez de Mussolini, Napolini, como si fuera un Napoleón loco. Y hay una escena en la película que empiezan así, se empiezan a saludar y compiten, y con la silla, que están en la peluquería, compiten con la silla más alta. Hace un contrapunto entre Mussolini y Hitler, los personajes estos que inventa él, donde los pone en ridículo todo el tiempo. Y cuando habla, la gente piensa que está hablando alemán, pero habla un idioma macarrónico. Un idioma que no es alemán, no tiene nada de alemán, pero lo está insultando en la cara. Sí. Y lo que pasa es que nadie se animaba a insultarlo a Hitler. No, ahora nos resulta claro, ahora el árbol caído ya no está más Hitler, se murió, se suicidó, lo que haya pasado con él. Y todo el mundo dice, bueno, Hitler. En ese momento nadie se animaba, nadie se le animaba. Lo que pasa con Chaplin, se jugó la vida, se jugó la plata, tanto así que en Estados Unidos mismo, en Inglaterra, dijeron que mientras se filmaba la película, el gobierno inglés anunció que la prohibición, ¿no?, de esta película en Inglaterra, conforme a la política de apaciguamiento que había con el gobierno alemán nazi. Esto es escrito, el gobierno inglés. Pero hay algo curioso que mismo Hitler vio la película, ¿no es cierto? Muy interesante lo que decís. No una vez, dos veces. El tan obsesivo que registraba todo, marcaba. ¿Y qué pasó? Cuando sacaron todo el búnker, todas las películas, salió eso, se enteró, por supuesto, Chaplin, ¿no? Charlie Chaplin, el personaje real, y dijo, daría cualquier cosa por saber lo que Hitler opinó de mi película. Claro. Y bueno, no nos enteramos. Yo imagino que se habrá sentido muy mal, muy ofendido, porque lo hicieron de goma a Hitler por la mejor forma de la farsa, ¿no?, de la ironía, de todos los elementos que tenía Chaplin. En esta película él lo que hace para mofarse de Hitler, hace muchas cosas del cine mudo, muchísimas cosas del cine mudo, y lo hace hablar. ¿Y cómo lo hace hablar? Habla en la película, pero al final, ¿no? Al final es el mejor discurso de la historia, ¿no? Que digo yo, se lo considera el mejor discurso de la historia. Tardó mucho tiempo en hacerse ese discurso, está muy pensado cada palabra, todo. Tiene que ver ese discurso, está en YouTube. Pongan en YouTube el mejor discurso de la historia. El mejor discurso de la historia es el que hace el Chaplin Hitler, ¿no? El Hinkel. Y por eso yo creo que podemos brindar justamente. No. Hay que recontra brindar por el tipo más cojonudo de la historia del cine. El único que se animó. Que se animó a enfrentarlo, ¿no? Enfrentarlo. Ningún político se animaba, salvo Churchill, el resto ningún político se animó. El cine menos, él se animó. Bueno, entonces brindamos por el cojonudo, por el cojonudo de Chaplin. Bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima película. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture
and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!